escritor peruano que en 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura. Una figura fundamental de lo que fue el boom latinoamericano de los 60 y los 70, que en la actualidad sigue generando... Muy buenos días, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, el peruano con una historia de emprendimiento y lucha que ha trajinado hasta lograr convertirse en un ícono mundial de la literatura. Conocido como Mario Vargas Llosa, también es considerado como primer marqués de Vargas Llosa. Es un escritor peruano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993 y la nacionalidad dominicana desde junio del 2022. Considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Gran Premio Nobel de Literatura allá por el 2010. También el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Biblioteca Breve, el Premio Rómulo Gallegos y el Premio Planeta, entre otros. Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, es uno de los exponentes centrales o más importantes del boom latinoamericano. Para empezar a hablar de su historia, de su biografía, empecemos hablando de sus padres. Ernesto Vargas Maldonado, el padre de Mario, era un hombre de carácter fuerte y personalidad compleja. Trabajaba como radiotelegrafista, aunque también incursionó en otras actividades laborales, según los relatos. Ernesto era un hombre atractivo y sociable, pero su relación con Dora, la madre de Mario, fue problemática desde el principio. Cuando Dora quedó embarazada, Ernesto aceptó casarse con ella, pero el matrimonio fue breve y conflictivo. Antes del nacimiento de Mario, Ernesto abandonó a Dora y al bebé. Este acto de separación marcó profundamente la infancia de Mario, ya que creció creyendo que su padre había muerto. Solo años después descubriría la verdad. Ernesto reapareció en la vida de Mario cuando éste tenía 10 años. La relación entre ellos fue difícil y llena de tensiones, especialmente porque Ernesto tenía un carácter autoritario. Mario posteriormente escribiría sobre esta relación en sus memorias y en algunas de sus novelas, transformando estas experiencias personales en material literario. También es momento de hablar de Dora Llosa Ureta, la madre de Mario. Provenía de una familia de clase media en Arequipa, Perú. Era una mujer culta, sensible y con inclinaciones artísticas. Dora tuvo que criar a Mario sola durante los primeros años, enfrentándose a los desafíos sociales y económicos de ser una madre soltera en un contexto conservador. Dora y Mario vivieron en Bolivia durante algunos años, donde el joven Mario Vargas Llosa tuvo sus primeras experiencias escolares. Dora siempre fue un pilar emocional para su hijo, apoyándolo en sus aspiraciones literarias y cuidando de su educación. Su figura como madre protectora afectuosa contrasta con la dureza de Ernesto, lo que marcó la percepción de Vargas Llosa sobre sus padres. La infancia de Mario Vargas Llosa estuvo marcada por circunstancias familiares complejas, cambios constantes de residencia y experiencias formativas que influyeron profundamente en su vida personal y en su carrera como escritor. Hablemos desde su nacimiento, sus primeros años. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Sus padres Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, quienes tuvieron una relación realmente complicada, porque Ernesto abandonó a Dora antes del nacimiento de Mario. Primero, Ernesto y Dora se conocieron en Arequipa, se casaron,
pero se trasladaron a Tacna, porque allí trabajaba Ernesto. Luego Ernesto, su padre de Mario, ya sabiendo del embarazo, ordenó a Dora ir adelantando a Arequipa, a la casa de sus padres, para que el niño nazca allá, mientras él terminaría con algún trabajo para luego irse a vivir en Arequipa. Dora obediente se fue, pero Ernesto desapareció. En realidad se había ido a Lima. Dora nunca más escuchó noticias de él, no supo más. En esos tiempos fue difícil también ubicar a una persona, pues entonces pensó que se había muerto. En sus primeros años, Mario creció rodeado del amor de su madre y su familia materna. Sin embargo, desde pequeño se le hizo creer que su padre se había muerto, y cuentan que Mario, de niño, cada noche elevaba una plegaria hacia el cielo. Él le rezaba a una fotografía de su padre. Una mentira por decir, porque Dora tampoco sabía nada de Ernesto. Esto se mantendría hasta que Mario cumplió 10 años de edad. En 1939, cuando Mario tenía 1 año, Dora se mudó con él a Cochabamba, Bolivia, para vivir con su familia. La razón es que en Arequipa sus abuelos de Mario eran conservadores y no querían que la gente conocida vea con ojos distintos a su nieto Mario sin padre y a su hija Dora como una madre soltera. En este periodo, la familia disfrutó de cierta estabilidad económica, ya que el abuelo materno de Mario, o sea Pedro Llosa, era administrador de una hacienda allá en Bolivia. Vargas Llosa recuerda este tiempo como uno de los más felices de su infancia, gracias a la libertad y tranquilidad que vivió en el entorno rural boliviano. En Cochabamba, Mario inició su educación primaria en un colegio religioso, Colegio La Salle. Fue en esta etapa que comenzó a desarrollar un gusto por la lectura y las historias, influido por su entorno familiar y las conversaciones de sus profesores, de su mamá y de sus familiares. En 1945, al iniciarse en Perú el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, su abuelo, que era primo hermano del mandatario nacional, obtuvo el cargo de prefecto del departamento de Piura, por lo que la familia entera regresó al Perú. Los tíos de Mario se establecieron en Lima, mientras que Mario y su madre siguieron al abuelo a la ciudad de Piura. Allí Mario continuó sus estudios de primaria en el Colegio Salesiano Don Bosco. A fines de 1946, cuando Mario tenía 10 años de edad, se encontró con su padre por primera vez en Piura. Cuando su padre apareció de manera inesperada, Mario, con la mente aún envuelta en la idea de un padre ausente y distante, se encontró con un hombre que, aunque biológicamente su progenitor, le resultó casi un extraño. En ese momento el niño Mario se vio frente a un hombre autoritario, serio y distante, lo que creó una atmósfera tensa y desconcertante. Finalmente, sus padres restablecieron su relación y se trasladaron a Lima, instalándose en el distrito de clase media Magdalena del Mar. Luego se trasladaron a La Perla, también en la provincia constitucional de Callao, donde vivieron en una pequeña casa aislada. Los fines de semana Mario solía visitar a sus tíos y primos que vivían en el barrio Diego Ferré, en el distrito de Miraflores, donde hizo muchos amigos y donde tuvo sus primeros enamoramientos, así dice Mario. Mario ha plasmado estos lugares en muchos de sus libros como un grato recuerdo. En Lima estudió en el Colegio La Salle, de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, cursando el 6º grado de primaria en 1947 y los 2 primeros años de secundaria. La relación con su padre siempre fue tortuosa, marcaría el resto de su vida. Por años guardó hacia él sentimientos entremezclados,
como el temor y el resentimiento, debido a que durante su niñez debió soportar violentos arrebatos de parte de su padre, además de un resentimiento hacia la familia Llosa y grandes celos para con su madre, pero sobre todo a causa de la repulsión de su padre por su vocación literaria, que nunca llegó a comprender. A los 14 años, su padre le envió al Colegio Militar Leoncio Prado en el Callao, con el afán de alejarlo de la literatura, porque consideraba un oficio no serio. El Colegio Militar Leoncio Prado, un internado donde cursó el tercer y el cuarto año de educación secundaria entre 1950 y 1951. Allí soportó una férrea disciplina militar y, según sus testimonios, fue la época en la que leyó y escribió, consolidándose así su precoz vocación de escritor. En su novela La ciudad y los perros, Vargas Llosa retrata la experiencia vivida, la disciplina a la que fue sometido en el colegio militar. Sus lecturas predilectas fueron las novelas de escritores franceses, Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Entre sus profesores figuró el poeta surrealista César Moro, quien por un tiempo le dio clases de francés. Durante las vacaciones, Vargas Llosa empezó a trabajar como periodista en el diario limeño, La Crónica, donde se le encomendaron reportajes, notas y entrevistas locales. Ese mismo año se retiró del colegio militar y se trasladó a Piura, donde vivió con su tío Luis Llosa, el tío Lucho, y cursó el último año de educación secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. Simultáneamente trabajó para el diario local La Industria y presenció la representación teatral de su primera obra dramatúrgica, La huida del Inca, en el Teatro Variedades. En 1953, durante el gobierno de Manuel Odría, Vargas Llosa ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Participó en la política universitaria a través de CAUIDE, nombre con el que se mantenía vivo el Partido Comunista Peruano, entonces perseguido por el gobierno de Manuel Odría, contra el que Vargas Llosa se opuso a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en plazas. Poco tiempo después se distanció del grupo y se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano, esperanzado en que esa agrupación lanzaría la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero, quien por aquel entonces regresaba del exilio. Dicha expectativa no se cumplió. Durante este tiempo trabajó como asistente del renombrado historiador sanmarquino Raúl Porras Barnechea, en una obra que nunca llegó a concretarse, varios tomos de una monumental historia. En mayo de 1955, a la edad de 19 años, contrajo matrimonio con Julia Urquidi, hermana de su tía política por parte materna, quien era 10 años mayor y ya divorciada. Debido al rechazo que este matrimonio causó en su familia, la pareja se vio forzada a separarse durante un tiempo, pese a que estaban recién casados, pero que finalmente estaban juntos. Para lograr mantener una vida en común, el joven Mario, ayudado por Porras Barnechea, cumplió con hasta 7 trabajos simultáneamente, entre ellas las más resaltantes, como asistente del bibliotecario del Club Nacional, escribiendo para varios medios periodísticos e incluso catalogando nombres de lápidas del cementerio presbítero Matías Maestro de Lima. Finalmente ingresó a trabajar como periodista en Radio Panamericana, aumentando sustancialmente sus ingresos. Por entonces, Vargas Llosa empezó con seriedad su carrera literaria con la publicación de sus primeros relatos, El abuelo, Los jefes. A fines de 1957, se presentó a un concurso de cuentos organizado por la Revue Française, una importante publicación francesa dedicada al arte. Su relato, titulado El desafío, obtuvo el primer premio, que consistía en 15 días de visita a París,
hacia donde partió en enero de 1958. Su estadía en la capital de Francia se prolongó durante un mes. Antes de retornar a Lima, ese mismo año se graduó en bachiller en Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mérito de su tesis sobre las bases para una interpretación de Rubén Darío. Fue además considerado como el alumno de literatura sanmarquino más distinguido, por lo que recibió la beca Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid en España. Antes de partir hacia Europa hizo un corto viaje por la Amazonía peruana, experiencia que después le serviría para ambientar en dicho espacio geográfico 3 de sus novelas: La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras y El Hablador. En 1960, luego de terminarse la beca en Madrid, Vargas Llosa se mudó a Francia junto con su esposa Julia, creyendo que iba a obtener una beca para estudiar allí. Sin embargo, llegando a París, se enteró de que su solicitud había sido denegada. A pesar del inesperado mal estado financiero de Mario y Julia, la pareja decidió quedarse en París, donde Vargas Llosa comenzó a escribir de forma prolífica. Su matrimonio duró algunos años más, pero terminó en divorcio. En 1964, un año después, Vargas Llosa se casó con su prima y sobrina materna de su primera mujer, Patricia Llosa Urquidi, hija de su tío paterno Luis Llosa Uret, con quien tuvo 3 hijos: Álvaro Vargas Llosa, escritor y editor; Gonzalo, empresario y representante en el Reino Unido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; y Morgana, una fotógrafa. En París terminó de escribir su primera novela, La ciudad y los perros, y allí empezó a escribir también el inicio de sus obras más importantes. En 1962 visitó la Cuba revolucionaria para cubrir la crisis de los misiles. Se convirtió en simpatizante de la Revolución Cubana, a la que veía como una revolución libertaria. En 1965 fue jurado del Premio Novela de la Casa de las Américas. En 1967, a raíz del encarcelamiento del poeta Humberto Padilla, Vargas Llosa se distanció del régimen cubano. En 1971, bajo la dirección del profesor Alfonso Zamora Vicente, obtiene un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente por su tesis García Márquez, Lengua y estructura de su obra narrativa, publicada luego bajo el título de García Márquez, Historia de un deicidio. Aficionado al fútbol, Vargas Llosa es un experto en estadísticas de este deporte y durante el Mundial España 1982 ejerció como periodista deportivo. En 1983, su ex esposa Julia Urquidi publicó sus propias memorias titulada Lo que Varguitas no dijo. Esto en respuesta a la novela La tía Julia y el escribidor, basada en parte de la relación entre ambos. Mario Vargas Llosa ha participado en política luego de simpatizar con el comunismo en su juventud. A partir de la década de 1980 se adscribió al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centro-derecha Frente Democrático llamado FREDEMO. Perdió la elección en segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori. El debate de esta noche entre el ingeniero Fujimori, a quien saludo, y yo ocurre en un momento particularmente grave de la historia peruana. Nunca hemos tenido tanto hambre, tanta desocupación y tanta violencia como en estos días. Somos un país sin luz, sin agua, sin trabajo, sin crédito internacional. Y para algunos jóvenes sin esperanza. Y sin embargo somos un gran país, con muchos recursos naturales y un pueblo esforzado, trabajador. En estas elecciones, nuestra historia debería cambiar. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? ¿Quién tiene los mejores programas?
las mejores ideas, los mejores equipos, los mejores contactos internacionales. Espero que este debate, y yo haré todo lo posible para que así sea, les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes. Muchas gracias. Ingeniero Fujimori. Compatriotas, muy buenas noches. A pesar de los insultos, los agravios y las difamaciones de que he sido objeto, y que no solo agrede mi persona, sino que ha generado enfrentamiento, polarización y división, dejé de lado mis sentimientos personales, pensando que el país siente y necesita unión, concertación, acuerdo, elementos que son el único camino que permitirá que nuestro Perú salga adelante. Vengo a este debate porque el movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren paz y tranquilidad, quieren que se acabe con la corrupción, quieren trabajar por el futuro, quieren bienestar en todos los hogares, quieren hacer un Perú grande. Y saben una cosa, yo también. Gracias. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el premio Miguel de Cervantes. Sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas. Hablemos un poco acerca de su premio Nobel. La mañana del 7 de octubre del 2010, mientras estaba en Nueva York, en ese momento Vargas Llosa dictaba clases como profesor visitante en la Universidad de Princeton. Según ha relatado en varias entrevistas, fue despertado por una llamada telefónica a las 5 de la mañana. El escritor inicialmente pensó que se trataba de una broma, pero pronto se dio cuenta de que la llamada era auténtica, provenía de la Academia Sueca, que lo estaba informando oficialmente de su elección como ganador del Premio de Literatura 2010. Vargas Llosa expresó su sorpresa ya que no esperaba recibir el galardón y mencionó que no se había considerado a sí mismo como un posible candidato debido a la competencia y la naturaleza impredecible del premio. Más tarde, en entrevistas posteriores, comentó que recibir el premio Nobel fue un honor inesperado que coronaba su carrera literaria y aprovechó la oportunidad para agradecer a sus lectores y colaboradores. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Prolongando en el tiempo mientras crecía, maduraba y envejecía. A disminuir la violencia, no a acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias. El 7 de octubre del 2010, el Perú se vistió de orgullo cuando Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que lo situó como uno de los grandes maestros de las letras universales. Este logro no solo exaltó su prolífica carrera literaria, sino que también puso al Perú en el centro de la atención mundial, destacando la riqueza cultural y literaria de nuestra nación. La obra de Vargas Llosa, profundamente vinculada a nuestra realidad social y política, ha llevado a lectores de todo el mundo a conocer las complejidades y las bellezas de nuestro país.
Títulos como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La casa verde no solo son hitos de la literatura, sino también ventanas al Perú, con sus paisajes, conflictos y sueños. Debemos valorar el esfuerzo y la dedicación que llevaron a Vargas Llosa a alcanzar este prestigioso galardón. Su trayectoria es un testimonio de perseverancia, disciplina y amor por las letras. Más allá de las controversias políticas de pensamiento, su legado literario es un patrimonio que nos representa y nos llena de orgullo como peruanos. Mario Vargas Llosa es un ícono de la literatura, un ejemplo de cómo el talento y la pasión pueden trascender fronteras y convertirse en un puente entre culturas. Como peruanos, es nuestra responsabilidad reconocer y celebrar su aporte no solo como escritor brillante, sino como un embajador de nuestra identidad en el mundo. Tras recibir el Premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa continuó siendo una figura influyente en la literatura y la vida pública. Su carrera literaria se mantuvo activa, publicando varias novelas, ensayos y obras de teatro. Entre sus obras más destacadas después del Premio Nobel están El héroe discreto en 2013, Cinco esquinas en 2016, Tiempos recios en 2019. Además, Vargas Llosa siguió escribiendo ensayos y artículos sobre literatura, política y cultura, consolidando su papel como un intelectual público. Fue crítico de los populismos en América Latina y Europa, lo que lo llevó a involucrarse en debates políticos y a defender la democracia y el liberalismo. En su vida personal protagonizó titulares al hacer pública su relación con Isabel Preisler en 2015, que terminó en 2022. También recibió numerosos reconocimientos, como ser nombrado miembro de la Academia Francesa en 2021, un honor reservado a grandes figuras de la literatura mundial. A sus más de 80 años, Vargas Llosa continuó escribiendo y participando activamente en eventos literarios y culturales, reafirmando su lugar como uno de los escritores más importantes de habla hispana. El 17 de diciembre del 2023 publicó su última columna, con el que oficialmente se retira del periodismo, dijo Mario Vargas Llosa. Reflexionemos brevemente acerca de la vida de Mario Vargas Llosa. La vida de Mario Vargas Llosa es un ejemplo de cómo los desafíos y sacrificios pueden convertirse en oportunidades para alcanzar el éxito. Desde su infancia difícil hasta sus años de lucha económica en Europa, Vargas Llosa demostró una pasión inquebrantable por la literatura, que lo llevó a superar adversidades, su capacidad para transformar el dolor en arte y su perseverancia frente a la incertidumbre resaltan el valor de la resiliencia y la dedicación. Su historia nos inspira a reflexionar sobre nuestras metas, utilizar las dificultades como impulso y luchar con determinación por nuestros sueños.